tecnología. Maravilloso. Bueno, hoy día tenemos dos módulos bastante interesantes que vienen siendo sobre economía azul y cultura oceánica, que son temáticas que varias personas habían estado preguntando durante las últimas sesiones y que tuvimos ahí esas preguntas en pausa porque sabíamos que se nos venían estos módulos que iban a idealmente responder esas dudas. Y para empezar, me gustaría darle la bienvenida a Marcelo Olivares, quien es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Así que, Marcelo, me gustaría darte el espacio para que pudiésemos empezar con el primer módulo de la academia. Vale, súper. Muchas gracias por el pase bueno, primero que nada agradecer la invitación y la instancia. Yo creo que esta instancia es muy necesaria. Estoy mirando ahí solicitud para compartir. Es muy necesaria además viene en un momento muy oportuno, ¿cierto? Tenemos grandes desafíos como país y también oportunidades de desarrollo profesional y de involucrarse, digamos, en los distintos temas que esto está generando. Me imagino que se ve bien ahí la presentación del PowerPoint. Eh, ¿Lo sí, ven se bien? ve bien. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces voy a comenzar. Estoy asegurándome de que los puedo ver. Eh, Obviamente no a todos porque son un montón, eh, pero por lo menos para arrancar. Ya, miren, la verdad es que, bueno, agradecer de nuevo la invitación. La invitación me generó mucha motivación en un principio y después me generó una ansiedad gigante porque el tema, ¿cierto?, es tan amplio, son tantas las aristas y cómo tratar de transmitir un poco algunas ideas, ¿cierto? Que más que nada quizás más que explicar estos temas en absoluto, más bien dar luces de cuáles son los elementos que son importantes y dónde se enmarca esta discusión, ¿ya? En alguna medida algunos podrían salir un poco desilusionados porque no sé si hay una respuesta directa de lo que es la economía azul, más que la economía, pero relacionada con el océano. Pero hay ciertos aspectos de todo lo que pasa en el océano que ya de alguna manera se han transmitido en las sesiones anteriores anterior a propósito de la gobernanza, de lo que hicieron también los colegas de la UCN, de SMOIT, ¿cierto? Entonces a partir de esa y de esa complejidad vamos a ir conversando sobre esto de lo que es la economía azul o más que lo que es la economía azul, cómo podemos ver nosotros desde la economía el tema del océano, ¿ya? Los temas del océano. Entonces, para empezar, bueno, yo soy el director del Instituto de Políticas Públicas. Acá he dejado nuestras redes sociales. Si alguien se anima a seguirla, hacemos un trabajo territorial importante, fuertemente en el océano, pero también enfocado en otros temas, en particular de la zona centro-norte del país. Y también soy director de una iniciativa que se llama Laboratorio Natural Océano Centro-Norte, que busca relevar las singularidades naturales de la costa centro-norte para entender, digamos, esto como un laboratorio natural y con lo que eso significa para el desarrollo de soluciones, pero también para la proyección internacional de la actividad científica y profesional de Chile. ¿Ya? Entonces, eh, tengo esta pequeña tabla, digamos. Voy a ir pasando por temas, digamos, en algunos casos algunos más rápidos. Espero después poder hacerles llegar la presentación y también como algunos de los documentos que son referencia de algunos de estos temas, en caso de que a alguien le interese algunos por sobre otros. La idea es poder tener conversar brevemente sobre la economía oceánica o la economía azul, ¿cierto? O qué vamos a estar entendiendo por ello para efectos de esta clase. Entender este marco conceptual de los servicios ecosistémicos y su relación con el valor económico total, el capital natural, que es otro concepto que es recurrente que aparece en estas discusiones, ¿cierto? Y cómo esto se relaciona con la sustentabilidad. Y brevemente sobre bonos azules y otros instrumentos de mercado, que en verdad es poco el tiempo que nos va a quedar ahí para aquello y además es algo que está muy en desarrollo, ¿ya?
En fin, lo primero, ¿cierto? Solamente comentarles que yo trabajo como economista ambiental. A mí me interesan mucho los temas de las políticas públicas para el desarrollo sostenible, en particular asociado al desarrollo regional. También trabajo en temas de sistemas socioecológicos, en la interfaz de ciencia política, la formación de capacidades con enfoque territorial y también los aspectos socioeconómicos de la área fuera de la jurisdicción nacional y de la biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional, que son temas que hemos estado trabajando recientemente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones. Entonces, y menciono esto porque esto muestra un poco como de dónde viene la clase, ¿cierto? Las ideas de dónde vienen. Y antes de empezar, es importante entender algo que tiene que ver con cuando hablamos de economía. ¿Ya? Cuando hablamos de economía, nosotros estamos hablando desde una perspectiva ética utilitarista, ya que básicamente, no quiero que nos enredemos en esto, pero básicamente es la idea de que nosotros podemos pensar la vida o nuestra relación con la naturaleza, con el entorno, desde una perspectiva, por ejemplo, biocentrista, ¿cierto? Que significa que en el fondo el centro debería estar en la naturaleza y todos los seres que ahí viven, etcétera, ¿cierto? Y ser el foco de cualquier esquema de decisiones o la concepción que nosotros tengamos del mundo. Pero también hay una perspectiva que es más bien antropocentrismo, antropocentrista, ¿cierto? En particular el utilitarismo, ¿cierto? Que básicamente nos dice eh, lo bueno es todo aquello que genera bienestar para el ser humano, ¿cierto? Entonces, desde estas dos visiones, en general, cuando estamos hablando de la economía, estamos hablando más bien desde la segunda, ¿ya? Esto es importante entenderlo porque no significa que a lo mejor uno siendo economista no comparta ideas del biocentrismo, ¿cierto? Sino que en el fondo es porque el marco de análisis económico en general está enfocado en esta perspectiva utilitarista, ¿cierto? En la cual la naturaleza tiene un valor, ¿cierto? Siempre que le sirva al ser humano, ¿ya? No es popular decirlo, pero eso es, digámoslo, para no pedirle peras al horno, ¿cierto? Ese es el marco en el cual se establecen generalmente estos análisis, ¿ya? Y lo interesante de esto es que esto resuelve muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, poder tener la posibilidad de elegir ropas de distintos colores, distintos estilos, sin un planificador central que esté produciendo o tomando decisiones por nosotros, ¿cierto? Eso ayuda a a la asignación de los recursos que son escasos, pero también tiene una serie de problemas como las externalidades, como la administración de los recursos comunes y un poco lo que ha generado, digamos, avances distintos en en estas áreas. Y después podemos pensar en una lógica de sustentabilidad donde de alguna manera que también hay diversos enfoques de sustentabilidad, ¿cierto? Es un espacio de alguna manera intermedio entre estas visiones, ¿ya? Pero generalmente el análisis de la economía viene dado de esta idea antropocentrista y utilitarista, ¿ya? Lo que es bastante útil para efectos pedagógicos sobre todo. Entonces cuando nosotros, todos aquellos que nunca tuvieron una asignatura de introducción a la economía, ¿ya? Es importante volver sobre esto y pensar, bueno, ¿qué es la economía? ¿Ya? Entonces, la economía como un espacio o un sistema, ¿cierto? Es un sistema o es un espacio en el cual existen principalmente dos mercados, ¿cierto? Y agentes económicos que en su versión más sencilla son las empresas y las familias, ¿cierto? Y estos agentes económicos interactúan en un mercado de bienes y servicios donde las personas obtienen aquellos bienes y servicios que satisfacen sus necesidades, ¿cierto? Y las empresas obtienen ganancias o ingresos que van al pago de factores productivos como el trabajo, el capital, etcétera. Eh, y por otro lado, también está este otro mercado que es el mercado de factores de producción, donde son las empresas las que compran, ¿cierto? Y son las familias las que ofrecen, ya sea tierra, trabajo u otras formas, digamos, de contribuciones que finalmente generan ingresos. Entonces, en su versión más sencilla, cuando hablamos de la economía, estamos hablando de este conjunto de interacciones, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros decimos que la economía crece, significa que si esto fuera una torta, esto se está agrandando, ¿cierto? Eso significa que la economía crezca, ¿ya? Ahora, que todos coman el mismo pedazo o que unos coman más que otros, esa ya es otra discusión. Pero cuando la economía crece, en el fondo es algo positivo porque significa que
se están satisfaciendo de mejor medida o se están produciendo más bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo súper bien o muy sencillo. Como una disciplina, obviamente, la economía se dedica a estudiar esto, ¿cierto? Y estudiar en particular el problema de la escasez, ¿cierto? Nosotros sabemos que los recursos son limitados y las necesidades son múltiples, entonces en todos los escenarios hay que tomar una decisión sobre administrar la escasez, ¿ya? Y esto, para poner un ejemplo, no es solamente un tema de plata, ¿ya? Siempre, no sé, por ejemplo, Bill Gates. ¿Ustedes creen que Bill Gates tiene un problema económico? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? No sé si hay chance o si no es Maela, si se anima. Ay, no, no me quiero arriesgar a responder, pero yo creo que no tiene problemas económicos Bill Gates. Todo lo contrario. ¿Ya? ¿Alguien piensa distinto? No, ay, a lo mejor en el chat, es que no veo bien el chat. No, no Mira, en mucho, el no chat mucho al están menos, sí, respondiendo jamás, jamás. no muchos al menos. Ya, ya. Entonces, pero pensemos lo siguiente. Mira, no sé si alguien levantó la mano ahí, Francisco, parece. Sí, tenemos un segundo. Eh, Me parece que era abajo. Pero pensemos lo siguiente, ¿cierto? Bill Gates en la mañana se levanta y ¿qué hace? Tiene que decidir, ¿cierto? No puede hacer todo lo que quiere. Tiene que decidir entre ir a una junta directiva, ir a pasar tiempo con su nieta, ir a una cena con sus amigos, lo que sea que en qué consiste la vida de un billonario como él, ¿cierto? Entonces él, que tiene muchos recursos, también tiene un problema de escasez, ¿cierto? Su escasez no son los dólares en la cuenta, sino que su escasez es el tiempo. Entonces, aun cuando tienes eso resuelto, tú tienes que decidir a qué vas a dedicar tu próxima hora y eso es un problema económico. Y por lo tanto, Bill Gates también tiene problemas económicos, solamente que no están en su cuenta corriente, ¿cierto? Pero eso también es una asignación finalmente de recursos, ¿ya? ¿Cuál es el principal problema? Es que por mucho tiempo y a quienes nos entrenan como economistas, al menos en el curso introductorio, esto se entiende como algo que está de alguna manera disociado de la biosfera, ¿cierto? De la biosfera. Está disociado. Es como acá en ninguna parte acá aparece el sistema natural, ¿cierto? Entonces, obviamente hay desarrollos más complejos de este esquema. No vamos a ir ahí, pero algo que sí es importante entender es que esto que está acá y que está satisfaciendo las necesidades de las personas y está generando bienestar, ¿ya? Porque el crecimiento económico genera bienestar, ¿cierto? Está embebido, como dicen se dice en español, en un sistema que es mucho más complejo, ¿cierto? Y ese sistema que es mucho más complejo es efectivamente, es la biosfera, es nuestro entorno natural, es en particular nuestro océano, ¿cierto? Pero además, ¿cierto? Esta biosfera también está en un sistema que es mucho más complejo y que son como las distintas variables físicas que establecen, generan la estabilidad de nuestra atmósfera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, inmediatamente tenemos que empezar a pensar de manera distinta, porque la relación que haya entre la economía con el medio ambiente va a estar también teniendo efectos sobre la economía en sí, ¿ya? Ya sea en el corto plazo, ya sea en el largo plazo, y la economía naturalmente tiene una relación directa con la biosfera por cuanto está extrayendo materiales, está extrayendo recursos, ¿cierto? Y por otro lado está generando descartes de distintos tipos. ¿Ya? Entonces, esto que es una visión ya probablemente un poco más moderna de esta idea simplificadora de lo que es la economía, también la podemos asociar nosotros con eh, la idea, digamos, del desarrollo sostenible, ¿cierto? Y los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, en el sentido de que lo que han hecho en el Centro de Referencia de Estocolmo, que aquí me faltan algunas referencias a las cosas que puse, pero es porque lo estuve haciendo un poco a última hora. Eh, es que no todos los objetivos de desarrollo sostenible son iguales, ¿cierto? Porque hay unos que son condiciones necesarias para que otros se generen. Y en ese sentido, el océano en particular, ¿cierto? La biosfera, como veíamos en la imagen anterior, y en particular el objetivo de desarrollo sostenible 14, si uno quiere ser más específico, ¿cierto?
son centrales en este esquema, son centrales en el desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablamos de la economía azul o oceánica, yo sé que hay distintos como marcos conceptuales que la definen y hablan de sustentabilidad, y hablan del océano, y hablan de una serie de conceptos que están bien y son necesarios, ¿ya? Que no son muy distintos de la economía sostenible en cualquier otra como industria o área, ¿ya? Pero que sí tiene características que son bien particulares, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en la economía o lo que pasa en términos económicos, en la distribución de la escasez, en la solución de satisfacción de las necesidades de las personas, ¿cierto? En el caso del océano existen una necesidad de enfoque sostenible, que es lo que les comentaba recién, ¿cierto? A propósito de que la biosfera sustenta la vida o de alguna manera pragmática sustenta la actividad económica, ¿cierto? Eh, También que existen en la zona costera y en el océano existen problemas complejos, ¿ya? Y problemas complejos significan que son problemas que no tienen una solución directa, ¿ya? Si yo quiero mejorar el alumbrado público, la solución es bien directa, ¿cierto? Tengo que buscar el mejor proveedor, instalarlo y esto se alumbra, ¿cierto? Si yo quiero establecer decisiones sobre un área marina protegida, no es tan sencillo, ¿cierto? Hay variables ecológicas, hay variables humanas, probablemente no va a haber una única solución, sino que va a haber un conjunto de soluciones en los cuales los esquemas de participación y de inclusión van a contribuir a soluciones más eficientes o sostenibles, etcétera. Entonces, es todo un poco más complejo en ese sentido en el océano, y esto tiene que ver porque existen una alta conectividad, ¿cierto? Los límites de propiedad, los derechos de propiedad, por ejemplo, que están al centro del sistema económico capitalista, como el cual vive la mayoría de los países, ¿cierto? Quizás con la única excepción de Corea del Norte. Eh, Significa que hay muchas veces derechos de propiedad que están bien definidos, ¿ya? Es decir, hay con claridad respecto de quién es dueño de qué, ¿cierto? Generalmente en el océano no es tan claro, hay una alta conectividad, hay una alta superposición de regulaciones y de intereses, como probablemente ustedes también estuvieron viendo antes con Salvador o Paz, si fuera el caso. Y lo otro también es que en el caso cuando nosotros llevamos la discusión económica al océano, existe una mayor incertidumbre y brechas de conocimientos que son importantes, ¿cierto? Sabemos, típico, sabemos más de la luna que del océano, ¿cierto? Eh, es una frase súper cliché, pero es súper potente porque nosotros podemos administrar la actividad económica en tierra, con todos los problemas o todo lo que sea, ¿cierto? De una manera que de alguna manera es más simple porque hay límites que están bien definidos, ¿cierto? En el océano eso no es así. Y además hay fenómenos interdecadales, ¿cierto? Además de una alta conectividad, etcétera. Por lo tanto, estamos en un mundo de mucha mayor incertidumbre, ¿ya? ¿Y qué más está pasando? Y no solamente estamos en un mundo de mayor incertidumbre, sino que también estamos en un mundo donde las industrias y la actividad económica en el océano han venido creciendo de manera exponencial durante los últimos 20, 30 años. ¿Ya? Este gráfico que está acá muestra el aumento a nivel global, ¿cierto?, de la actividad de desalinización del agua. Si se dan cuenta, esto se está básicamente duplicando, ¿cierto? En 10 años. La acuicultura, ¿cierto? No ha dejado de crecer. El turismo de cruceros, el shipping, ¿cierto? El transporte de mercancías, el offshore wind farms, ¿cierto? Que estos son los parques eólicos fuera de la costa, ¿cierto? Los cables submarinos, la explotación de hidrocarburos y la explotación de minerales desde el fondo marino. Entonces, estamos en un escenario en el cual hay una rápida expansión de las actividades económicas en el océano, ¿cierto? Que es un entorno donde hay problemas complejos, alta incertidumbre y desconocemos muchos de los efectos que estas actividades podrían tener, ¿ya? Em, Eso como comentarios generales. En general, el valor agregado que generan las industrias del océano, esto a nivel global, ¿cierto? Principalmente estaban dadas al año 2010 por lo que era la extracción de gases y petróleo, ¿cierto? Esto ha disminuido en términos proporcionales
aumentando las actividades en los puertos, el turismo, el procesamiento de la pesca, ha aumentado la pesca fuertemente y también las energías renovables en, en términos generales. ¿Ya? Entonces, además de ser un espacio donde la economía lidera con incertidumbre, además de estar creciendo fuertemente, ¿cierto? También hay un desafío de el desarrollo de esta industria y en particular de cómo nosotros vamos siendo capaces entonces de entender el océano como un espacio que es también un espacio eh, no solamente de riqueza natural, no solamente de interés geopolítico, ¿cierto? Sino que también como un espacio donde buena parte de la actividad económica que realizamos como humanos ocurre acá, ¿ya? Y ocurre muy cerca de nuestras costas. ¿Ya? Esta imagen muestra sintetizar esto de alguna manera, ¿ya? Si se dan cuenta, lo que ocurre en el océano es que tenemos por un lado servicios ecosistémicos, que vamos a hablar brevemente de eso, actividades económicas y fuentes de contaminación o polución, ¿ya? Además, cuando vamos al océano, tenemos un mar territorial, tenemos una zona económica exclusiva y tenemos también el high seas, ¿cierto? Que es lo que ha estado en la discusión durante los últimos años. Y por lo tanto, tenemos un conjunto de esquemas de gobernanza que están traslapadas de alguna manera, pero que es donde está ocurriendo la actividad económica, ¿ya? Y esa actividad económica hay actividades que en buena medida dependen de la salud de los ecosistemas, ¿cierto? Como por ejemplo la pesca, ¿cierto? La captura de CO2, etcétera. Pero hay otras actividades que son más bien actividades abióticas de alguna manera y que están interviniendo y están generando estrés o contaminación en estos lugares, ¿ya? Sin embargo, cuando vemos esto, claramente hay ahí un ecosistema, una riqueza natural, ¿cierto? Que está siendo explotada, pero también ahí hay un conjunto de empleos, ¿cierto? De tecnología, de generación de fuentes de ingresos, energía, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a entender lo que pasa en la economía azul o cuando vamos a ir a enfoques más integrativos respecto de las actividades económicas en el océano, nos damos cuenta, ¿cierto?, que están compartiendo un espacio con una alta conectividad y por lo tanto estas relaciones no son tan claras y es necesario establecer esquemas de gobernanza porque como decíamos antes también, no siempre hay una solución directa, ¿ya? No siempre hay una solución directa. Em, Ok, y además hay una conexión muy cercana entre estos sistemas, ¿cierto? Entre la columna de agua y el fondo marino, entre las zonas más costeras y la interfase con las zonas interiores, etcétera. Más importante aún, ¿cierto? Es que en el fondo la economía en el océano, como cualquier, cuando lo vamos a ver desde el punto de vista de inversión, ¿cierto? Como cualquier inversión tiene dos partes, ¿cierto? Una es la rentabilidad y la otra es el riesgo, ¿cierto? Y la rentabilidad está asociada a la producción, a la poder generar ganancias, etcétera, pero también hay un riesgo que viene justamente de lo que pueda ocurrir con los ecosistemas, ¿cierto? Es decir, las regiones costeras, el océano abierto, el océano profundo, ¿cierto? Generan actividades económicas que están asociadas al turismo, a la energía, a la desalinización de agua, al transporte marino, a los cables submarinos, a los recursos genéticos, ¿cierto? Para las farmacéuticas y la investigación cosmetológica, ¿cierto? Pero esto también genera riesgos físicos, ¿cierto? Es decir, esta actividad económica genera riesgos físicos y esos riesgos físicos, por ejemplo, como el colapso de las corrientes de océano, la reducción de la biomasa, la acidificación de los océanos, la erosión costera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay muchos problemas en el océano, no es la intención discutirlos acá en detalle, ¿cierto? Pero esto finalmente genera un riesgo económico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos mirando la economía del océano, tenemos que pensar tanto, y ahí está estrechamente relacionada con la actividad económica, tenemos que pensar no solamente en el potencial de desarrollo y de beneficios que puede generar, sino que también en los riesgos que
una mala adaptación o un mal manejo de los ecosistemas costeros puede generar sobre el mismo sistema económico y sobre el mismo riesgo financiero. ¿Ya? Y esto es lo que busca mostrar esta imagen, ¿cierto? Es decir, cómo estos riesgos físicos finalmente se traducen en impactos económicos, en la disrupción de los negocios, en la destrucción de infraestructura y otros activos, en stranded assets, es decir, cosas que se construyeron y que finalmente no fue posible echarla a andar. ¿Cierto? En la reconstrucción, en la disminución de la salud humana, en la disminución de la productividad, y eso finalmente tiene efectos también macroeconómicos sobre la producción, sobre los precios, sobre el comercio, los cambios socioeconómicos, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no solamente la economía azul tiene un alto potencial de desarrollo en términos de crecimiento económico y generar bienestar, sino que también es importante entender qué es lo que está pasando con el océano para poder identificar de buena manera los riesgos financieros que están asociados a el deterioro del océano finalmente. ¿Ya? Quizás ejemplos sencillos pueden ser como, bueno, ¿cuál es el riesgo financiero de una empresa que se dedica a la explotación del jurel? ¿Cierto? Si el ecosistema se está deteriorando, si no se está haciendo un buen manejo, cosa que yo creo que sí se está haciendo a propósito de los avances que ha tenido esa pesquería, pero finalmente eso se traduce en riesgo para la empresa, ¿ya? En riesgo financiero. Tiene un endeudamiento más caro, le cuesta más conseguir dinero para sus inversiones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso para tener en cuenta, ¿cierto? Es un entorno que es complejo, altamente conectividad, con alta conectividad, altamente conectado, eso quería decir, con intereses económicos sobrepuestos, ¿cierto? Y que necesitan comenzar a mirarse desde una óptica más espacial e integrada. ¿Ya? Acá, no tenerme mucho tiempo y en honor al tiempo también, ¿cierto? Bueno, los servicios ecosistémicos, quizás algunos de ustedes están familiarizados con estos conceptos, ¿cierto? Es básicamente la idea de que la naturaleza o el medio natural nos entrega a nosotros servicios que nosotros disfrutamos, ¿cierto? Algunos tienen que ver con servicios que son valorados en el mercado, como por ejemplo los servicios de provisión, todo lo que es, por ejemplo, la pesca, la acuicultura, la minería submarina, que en el caso de nosotros no esté desarrollado, ¿cierto? Pero también ecosistemas de regulación, soporte y culturales, y esto más que dar la lata, les voy a compartir esta imagen del proyecto Gobernanza Marina Costero, el que es FAO, y del Laboratorio de Conservación y Bienestar Humano que se realizaron y que muestra justamente de manera mucho más ilustrativa la relación que hay finalmente entre los ecosistemas costeros y las personas, ¿cierto? Y esto muestra que existen estos servicios ecosistémicos costeros que son de hábitat, ¿cierto? De dar soporte y refugio para un conjunto de especies, de regulación que tienen que ver con la regulación climática, cuando nosotros decimos, oye, el océano, el segundo, ¿cómo se llama? Cada respiración por medio viene del océano, ¿cierto? El 50% del oxígeno, eso tiene que ver con estos servicios de regulación. La provisión, que era lo que hablábamos antes, ¿cierto? Las distintas pesquerías, los erizos, las algas. em, Acá hay más pesquería, ¿cierto? La recreación y el turismo también tienen que ver con servicios en menor medida, este último en provisión, pero sí en servicios culturales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en el valor económico del océano, está en muchas partes, ¿cierto? Un departamento, dos departamentos iguales, con los mismos metros cuadrados, uno vive más cerca del océano, otro vive más lejos, el que está más cerca vale más. ¿Por qué vale más? Porque el océano le está entregando un valor distinto, ¿cierto? Entonces, es importante entender que del océano no solamente estamos obteniendo nosotros alimentos, ¿cierto? Sino que también estamos obteniendo un conjunto de bienes y servicios y experiencias fuertemente ligadas a los aspectos culturales, y por eso que me alegra harto de ver que después el módulo viene de Pilar también hablando justamente de los temas de la cultura oceánica, ¿cierto? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en la economía azul, está bien, producción, podemos tener el enfoque que queramos, pero también tenemos que entender que en este espacio que está altamente conectado, también están generándose otros servicios ecosistémicos que tienen valor. ¿Ya?
¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta, que no, yo no veo el chat, pero ahí confío en que Ismaela me sople Sí, si hubiera sí, algo. de hecho decía, hay una pregunta que dice, en las gráficas mostraba minería submarina, entendía que había moratoria y no se realizaba, o sí se realiza. Eh, Mira, la minería submarina no se está realizando en términos de explotación directa y se ha estado realizando en algunas partes, en particular en lo que se conoce como el cinturón Caplión, ahí puedo buscar el nombre, pero es como Caplión, algo por Jamaica, lo voy a buscar. Están haciendo minería submarina experimental, entonces están descendiendo con robots, están tomando muestras, están evaluando. Y en paralelo lo que hay un conjunto de países, entre esos Chiles, que están empujando en la International Civil Authority, que es la que ve los temas de los fondos marinos, por una moratoria a la minería submarina. Es decir, que no sigan avanzando los proyectos hasta que no haya más información. ¿Ya? En el caso de Chile no estamos haciendo exploraciones mineras, pero sí dentro del trabajo, por ejemplo, quizás que presentaba los colegas del SMOI hace algunos días, ahí en la investigación hacia los fondos marinos también se han estado identificando algunos sustratos y un poco los componentes que hay también en el fondo marino. Eso. Ahora nosotros en Chile igual tenemos alguna experiencia en este sentido a propósito de que en el norte, en la zona de Huasco, ¿cierto? Hace muchos años hay un relave submarino. Entonces, también hay temas, no se está generando minería submarina, pero sí hay una relación bien estrecha en nuestro país entre la minería y la minería submarina a propósito que estamos tan cerca de la costa, eso es una. Y lo otro es que la minería submarina también podría representar una competencia para los intereses mineros de nuestro país, a propósito de que en algunos casos podría ser más barata en el sentido de la extracción. Super. Acá, bueno, no es una pregunta, pero sí están comentando que se llama Clarion Clipperton Zone. Claro, eso, Clarion Sí, Clipperton Zone. Sí, así que si sí. buscan ahí pueden tener más información sobre lo que se está pasando. Lo otro que ocurre es que bueno, por no detenernos ahí mucho por el tiempo, pero es que la explotación minera submarina está ocurriendo principalmente por un grupo súper reducido de actores. Entonces, generalmente son, por ejemplo, estos grupos, grandes grupos navieros que tienen la infraestructura para llegar a hacer ese tipo de explotaciones o la capacidad de inversión o el conocimiento de los fondos marinos para seguir avanzando en esa iniciativa. Pero no es algo que esté bien desarrollado y de hecho en muchos países tienen en el acuerdo de BBNJ también oportunidades para poder fortalecer ese punto. Em, Sí, no, no hay más preguntas, por lo menos ahora en el chat, solo comentarios. ya, Nada más. gracias. Sí, en la página de Lisa hay información. Ahora me distraje y me puse a ver el chat. Ya, pero bacán. Em, Sí, ahí a propósito del último comentario. Lo barato cuesta caro, estimado Antonio, ¿no? Al menos hemos ido aprendiendo en el tiempo, parece. Bueno, miren, lo otro es que les quiero plantear es esta idea del capital natural y la sostenibilidad o la sustentabilidad, ¿cierto? Porque hasta ahora lo que hemos estado hablando, hemos estado diciendo como, oye, mira, esto es más o menos la economía, cuando hablamos del océano tiene estas complejidades, ¿cierto? No es algo tan sencillo como, no sé, la producción y venta de poleras, ¿cierto? Mucho más directo y sencillo. Eh, pero nosotros, cuando nos interesa, cuando nosotros pensamos en que lo que nos interesa es como un desarrollo sostenible, ¿ya? O incluso desde una perspectiva antropocéntrica utilitarista, que es como en la que yo estaba conversando, ¿cierto? La economía nos dice que una condición necesaria para un desarrollo económico sostenible, ¿ya? Es que se cumplan dos cosas, ¿ya? Una es que existan niveles no decrecientes de consumo en el tiempo. Ya, esto es súper técnico, no, quiero ver si logro transmitir la idea. En el fondo esto nos dice como niveles no decrecientes de consumo en el tiempo, básicamente nos está diciendo la idea desde la economía de la declaración de Burtlow del 80 y algo, ¿no? Que dice la sustentabilidad, el desarrollo sostenible es aquel que permite que
las próximas generaciones, ¿cómo que dice? Que las próximas generaciones tengan al menos lo mismo que tienen estas, algo así, ¿cierto? Entonces, eso en economía y en macroeconomía significa que en el tiempo el nivel de consumo no disminuya, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo me alimento relativamente bien, tengo un auto y tengo un techo, como que a mí me gustaría que mi hijo tuviera, a lo menos, se alimentara como yo, ojalá mejor, ¿cierto? A lo menos tuviera un auto, ojalá uno mejor que el mío, y a lo menos tuviera un techo, ojalá más confortable que el que vivo yo, o si no, a lo menos el mío, ¿cierto? Eso es un poco lo que está detrás de esta idea de que no decrezca el consumo, ¿ya? Entonces, muchas veces la idea del desarrollo sostenible se enfoca mucho como en lo que va a pasar con el medio ambiente, ¿cierto? Pero también es importante esto, porque en el fondo cuando nosotros hablamos del consumo, estamos hablando del medio a través del cual las personas satisfacen sus necesidades, ¿ya? Agua, techo, obviamente nos llenan de marketing, terminamos comprando cosas que no necesitamos, etcétera, etcétera. Todo eso es discutible, ¿cierto? Pero el principio es eso, ¿ya? Y la otra condición que es necesaria es que existan niveles no decrecientes de riqueza total, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si es que yo, supongamos que yo tengo una máquina mágica, ¿ya? Tengo una máquina mágica que es la que me genera todos los meses me genera, bueno, no sé si va a ser un buen ejemplo ya, pero todos los meses me genera 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces, esa máquina, mientras esté funcionando, me genera 1 millón de pesos, ¿ya? Entonces yo con eso voy mi vida, toda la cuestión. Yo me voy a morir y me interesa que esa máquina, en el tiempo, esa máquina mágica siga generando 1 millón de pesos ajustado por inflación por siempre, para que mis hijos puedan vivir y las generaciones siguientes, etcétera, ¿cierto? Esa es la parte más como del utilitarista, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien, entonces hasta ahí la discusión es muy como del principio, ¿no es cierto? Que las industrias produzcan, que haya crecimiento económico, pero todo eso es un ejercicio que es del flujo, ¿ya? Y lo que a nosotros nos interesa es esta maquinita mágica que me está generando ese ingreso, mantenerla en el tiempo, ¿ya? Entonces, ahí es donde no solamente el desarrollo económico sostenible significa que en el tiempo no decaiga el consumo. Estamos diciendo que no que aumente mucho, estamos diciendo que no decaiga, ¿cierto? Pero que también no decaiga la riqueza total, ¿ya? Entonces, esa riqueza total nosotros la podemos pensar como, en el fondo, este es nuestro planeta, ¿cierto? Y este planeta está generando riqueza, ¿ya? Que es el bienestar de los seres humanos. Recordemos que estamos en este framework como más antropocéntrico. Entonces, ese bienestar humano se está generando a partir de un conjunto de cosas, ¿cierto? Se está generando de la naturaleza, obviamente, pero también se está generando del capital humano, también se está generando de la infraestructura física, ¿cierto? De inversiones, la producción de energía, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos como en la riqueza total, es el conjunto de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos tener una inclinación, por ejemplo, más hacia lo natural y decir, oye, para poder mantener el consumo estable en el tiempo, tenemos que cuidar mucho el medio ambiente, ¿ya? O podríamos tener una visión quizás menos conservacionista y decir, oye, eh, nosotros podemos mantener, para poder mantener el mismo nivel de consumo, necesitamos sacrificar un poco de capital natural para construir capital físico, que también lo necesitamos, pero en general nuestro capital va a permanecer constante, ¿ya? Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con en qué medida podemos sustituir lo que nos da la naturaleza con lo que podemos generar como personas, ¿ya? O como individuos, ¿ya? Eso yo sé que es bien contencioso porque es como todo viene de la naturaleza, etcétera, pero hay muchos ejemplos también en cómo nosotros hemos sustituido algunas funciones de la naturaleza por tecnología nuestra, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, la radiación solar, ya, la hemos reemplazado por mejor aislación en nuestras casas, ¿cierto? Y necesitamos menos radiación solar porque ahora tenemos mejor aislación, ¿cierto? El ejemplo medio ridículo, pero que igual es cierto, es como una piscina o un embalse en un predio agrícola, ¿cierto? Eso es algo que ya no necesitamos como una laguna, creamos nuestra propia condición, etcétera. Entonces,
Obviamente esto tiene un límite, para algunas personas no, y ahí es donde entonces nos tironeamos, ¿cierto?, entre una y otra visión de cómo esto debiera estar compuesto, pero en definitiva lo que necesitamos es que este capital natural se mantenga en el tiempo, ojalá crezca, ¿ya? Eh, Esto que es como del Dasgupta Review, que pone muchos de estos temas, pero básicamente la idea de que, claro, si nosotros nos consumimos todo lo que hay ahora, después no vamos a tener, entonces la idea es como necesitamos tener o converger desde una perspectiva de capital natural hacia formas en las cuales mantengamos el capital natural y podamos estar extrayendo aquello que nos permite que esto se esté de alguna manera como recargando, ¿cierto? Recuperando y sea entonces realmente sostenible. ¿Ya? Entonces, muy bien hasta ahí. ¿Cuál es el problema? Es que no lo estamos haciendo muy bien, pues, ¿cierto? Estamos en esta situación en la cual estamos más o menos acá, hemos degradado la biosfera, estamos cerca de puntos de no retorno y por lo tanto hay esfuerzos gigantescos que se están haciendo por tratar de empujar el sistema climático, ¿cierto?, hacia estados, digamos, más estables ¿cierto? Y tratar de evitar estas grandes crisis globales que podrían generarse a partir del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Entonces, como les decía antes, no estamos bien, ustedes a lo mejor están familiarizados con estos esquemas sobre los límites planetarios, ya hemos transgredido varios de esos límites planetarios, hay otros límites planetarios sobre los cuales no tenemos suficiente información y en el caso, y hay un paper bien interesante el 2017 que habla como de los límites planetarios para un planeta azul, entonces básicamente hace un ejercicio muy similar, pero enfocado en el océano y cuáles son aquellos elementos que nosotros ya estamos transgrediendo los límites planetarios del océano, como son la disrupción de los flujos biogeoquímicos, la integridad de la biosfera, en particular la diversidad genética, ¿cierto? Y otros que efectivamente no tenemos información, entonces no solamente estamos lidiando con la incertidumbre, sino que también estamos lidiando con falta de información, mientras también existen fuertes desarrollos en las actividades económicas en el océano. ¿Ya? Em, Voy a ir terminando, pienso, porque me quedan hartas cosas y en honor al tiempo igual, me interesa ver si hubieran algunas consultas más, pero básicamente entonces, ¿cierto? Y tratando de como resumir un poco, el capital natural, el desafío de la sostenibilidad tiene que ver básicamente con la idea de que podamos mantener el capital natural en el tiempo, ¿ya? Porque es ese capital natural el que está generando las condiciones de desarrollo en efectos de esta framework como del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Es el agua, la vida en la tierra y la vida en los océanos lo que está generando las condiciones para el alivio de la pobreza, para la paz, para la salud, para la disminución del hambre, etcétera. Y la economía está embebida no solamente en la biosfera, sino que en esta sociedad. Por lo tanto, en la medida en que estos elementos sociales no se resuelven, la economía tampoco funciona de buena manera. ¿Ya? Y yo creo que el estallido social, de alguna manera, es consecuencia de esa lógica, ¿cierto? Es decir, como el deterioro ambiental, la presión sobre la sociedad y finalmente sobre la economía que se tradujo en un montón de disrupciones o atentados contra la propiedad privada y que son básicamente la estructura que genera, digamos, esta interacción en los mercados. Eso me lo voy a saltar porque es como todo este framework como del Donut Economics que básicamente identifica estos límites planetarios y nos dice como no nos podemos pasar mucho más allá, pero tampoco podemos tener muy poco de cada una de estas cosas, ¿cierto? Salud, energía, comida, etcétera, porque aún hay necesidades, entonces necesitamos identificar este espacio que es seguro y justo para la regeneración, la distribución y avanzar hacia una economía sostenible, ¿cierto? Súper buen esquema, es fácil decirlo, no tan fácil implementarlo a propósito de la complejidad que veíamos antes, ¿ya? Em, y esto, digamos, un poco que nos muestra en esta lógica también de la economía azul y cómo avanzar hacia esquemas más sostenibles. Podemos pensar que actualmente la economía del océano, la economía oceánica, ¿cierto? Está asociada a industrias que tienen problemas ambientales, ¿cierto? O un alto impacto
que está dado por la pérdida de biodiversidad, pero también por las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo descarbonizar la economía? Hay un conjunto de soluciones que tienen que ver con la energía renovable, que tienen que ver con los combustibles nuevos para el transporte naviero, que tienen que ver con la acuicultura quizás en espacios oceánicos o de formas distintas, con la conservación, etcétera. Pero finalmente avanzar hacia una economía oceánica sostenible, ¿cierto? Debe incorporar también no solamente los aspectos de disminución de emisiones, sino que también objetivos sociales que sean regenerativos y restaurativos de estos ecosistemas que son los que están generando eh, beneficios. ¿Ya? Eh, Como que ya estoy en el tiempo, parece, ¿o no, Ismaela? No sé si hay Sí, o sea, alguna consulta todavía queda tiempo planetaria. si es que tienes alguna otra idea que te gustaría compartir en la presentación, pero sí tenemos un par de preguntas en el chat. Ahí si van teniendo preguntas las van dejando Ya. para después irlas Demo- revisando. Démosle con las preguntas un par de minutos, ¿te parece? Por si de Súper. ahí me cambio de tópico unas tres slides que tengo antes de terminar. Buenísimo. Mira, aquí están comentando y preguntando que tenemos un planeta finito y esa máquina mágica que mencionabas no es sostenible en el tiempo, sobre todo con la población existente. Me imagino que es como la cantidad de personas que hay. Entonces, crecer siempre no es una alternativa a futuro. La velocidad con la cual la gente quiere crecer es el problema. Por ejemplo, el cambio de un celular cada año. ¿Realmente se necesita o el negocio nos convence de que es necesario? ¿De que es necesario como cambiar nuestro comportamiento? ¿A eso se refiere? ¿O de que es necesario Estoy comprar el leyendo celular? textual la pregunta, Ya, asumo que va por ahí ya. encaminada. Sí, Sí, bueno, miren, yo creo que, claro, es como típico, así como, oye, tú eres ambientalista y andáis con iPhone, nada que ver, como, desacreditado. Siguiente conversación del PAP, ¿cierto? Pero no es tan así, porque al final, eh, acá hay un tema que, más que el tema como del océano, y que tiene que ver finalmente como con la mitigación, ¿cierto? Es decir, el esfuerzo que estamos dispuestos a realizar para tener conductas más sostenibles. Entonces, no sé, por ejemplo, no sería muy efectivo tratar de que un argentino deje de hacer asados, por decir algo, ¿cierto? Sería como estar peleando contra algo que no va a ocurrir, ¿cierto? Pero a lo mejor, o que sea vegetariano, ¿ya? Pero a lo mejor sí puedo conseguir que ese argentino, en el fondo, en vez de comprar pura carne, compre menos carne, algo de pollo y cerdo, y eso ya disminuyó su huella ambiental de esa asado, ¿me entiendes? Entonces, todos tenemos un costo de abatimiento, es como esto es una cuestión más técnica, pero es como el costo marginal de abatimiento, eh, y todos podemos actuar de manera distinta, ¿cierto? Por ejemplo, a lo mejor cambiar del auto a la bicicleta a mí no me sirve porque tengo que llevar a mi hijo al colegio, pero a otra persona sí, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Hay como son muchas las posibilidades y todas suman en ese sentido. Entonces, yo creo que estas como discusiones de repente medias dicotómicas, claro, son como bien directas, pero no necesariamente es así. Ahora, lo que sí es importante es como que en nuestras decisiones de consumo, si nosotros estamos pensando en atributos ambientales, eso sí mueve la aguja en el tiempo en la medida en que las empresas tienen que ir respondiendo a esas demandas de la población. ¿Ya? Pero quizás que más importante entre si me compro un teléfono o no, es como si fui a votar en la elección pasada o no, ¿cierto? Y por qué lo hice. Yo creo que como esas también, decisiones también a veces tienen un impacto que es mucho mayor. Y no me acuerdo que si había otra Ismaela o si estamos como... Yo recomendaría Mm. continuar para que cerremos la idea y después seguimos Ya, con todas las preguntas que quedan. ya. Miren, no vamos a tener mucho tiempo como de meternos tanto de lleno en esto de como de los bonos azules. Tampoco hay, no es mucho lo que hay, honestamente. Pero sí los quiero mostrar esta imagen que va a dar una idea y quizás, eh, sí, tenemos un planeta finito. Bueno, perdón que está re interesante los comentarios. Yo creo que
Mira, otra cosa que también es importante de repente tener en cuenta es como durante muchos años en la historia de la humanidad la gente no veía el desarrollo económico, entonces pasaron así como 1000 años en que todos más o menos tenían el mismo nivel de vida. Y había una teoría, la teoría malthusiana que decía como que era imposible mejorar los estándares de vida de las personas porque cuando tenías más personas, tenías más gente que alimentar y eso hacía más difícil los cultivos, la productividad de los cultivos y por lo tanto la población tendía a estancarse, ¿ya? Eso es que es un debate muy viejo y que ya se superó porque después vino el desarrollo tecnológico, mejorar las condiciones de las personas. Ahora está muy actual porque es como podemos, o sea, ya estamos en el límite planetario, no podemos ser más o a lo mejor hay formas que no conocemos, ¿cierto? Cambios tecnológicos que no han ocurrido, que también nos permiten en el fondo salir un poco de esa trampa de los límites planetarios en los que estamos, ¿ya? Ahora eso no quita que el desarrollo tecnológico necesita venir acompañado de cambios conductuales también, ¿ya? Eso no es suficiente. Esta lámina que está acá, que le estoy mostrando ahora, es un poco lo que muestra lo que yo les decía sobre los costos de abatimiento, ¿ya? Para soluciones basadas en la naturaleza. Y esto está enfocado justamente como en los temas del carbono, del so-called carbono azul, ¿ya? Entonces, miren, les voy a, solamente para hacer un poco el punto anterior. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra acá abajo el, el potencial de abatimiento. Un segundo. El potencial de abatimiento en métricas, en gigaton metrics de CO2 al año, ¿ya? Algo que mide la cantidad de CO2. Y esto que está acá nos muestra el costo, ¿ya? Que tiene por abatir, es decir, por disminuir, ¿ya? Una tonelada métrica de dióxido de carbono en base a esa acción que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, de todas las cosas que podemos hacer, ¿ya? Que aquí está, protección de mangroves, manglares, ¿cierto? Protección del salt marsh, que son como los pastos marinos, protección del kelp, que son las algas pardas, ¿cierto? El bottom trawling, que es como toda la pesca de arrastre, la restauración de los mangroves, siempre se me olvida, del manglares. ¿Cierto? El bottom trawling que realiza Chile, el bottom trawling de otros países, etcétera, el seagrass, seaweed y el kelp restoration, ¿cierto? Que en el fondo esto es la restauración de macroalgas, ¿ya? Si se dan cuenta, la restauración de macroalgas es sumamente cara para obtener la misma disminución de gases de efecto invernadero que, por ejemplo, lo podríamos hacer simplemente protegiendo lo que ya existe, ¿cierto? O tratando de que estos países hagan menos pesca de arrastre en el fondo, ¿cierto? Eso tiene un costo que es muy bajo y un impacto que es mucho mayor, ¿ya? Entonces, no todas las acciones contribuyen de la misma manera, ¿ya? No todos los países o las personas, pero en este caso los estados, van a estar disponibles para asumir una u otra acción, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Chile puede ser que la restauración de macroalgas sea sumamente cara, ¿ya? Y no va a ser nuestra primera estrategia de descarbonización, ¿cierto? Pero la restauración de macroalgas genera beneficios ecosistémicos, productividad en las caletas pesqueras, más empleos, etcétera. Entonces también hay otros beneficios que muchas veces están detrás de esta decisión. Y esto es relevante porque en el fondo cuando nosotros vamos a hablar de mercados de carbono, nos interesa saber, o el que va a invertir en esto, nos interesa decir, bueno, ¿cuánto carbono voy a lograr yo reducir por la plata que voy a poner? ¿Ya? Entonces esto nos dice, bueno, si su plata la va a poner en la restauración de los pastos marinos, la verdad es que va a recibir muy poca plata, muy poco disminución por su inversión, ¿cierto? Si usted va a poner en estas otras acciones, por ejemplo, en tratar de que China no genere pesca de arrastre, probablemente eso va a tener un costo que es mucho menor, ¿cierto? Pero que tiene consecuencias políticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, solo y para terminar, porque no alcanzar a ver mucho más de los bonos azules, pero les puedo mandar un pequeño escrito que tengo por ahí.
Finalmente, el costo-beneficio es insuficiente para abordar los temas del océano, es decir, esta mirada utilitarista, es como decir, oye, los beneficios son mayores que los costos, entonces hagámoslo, ¿cierto? Es insuficiente porque descuida aspectos como la equidad y la justicia. En el océano hay problemas complejos que no tienen una solución directa y con líneas de bases que además están cambiando, ¿cierto? Es decir, los peces en el mar que veíamos nuestros padres son distintos de los peces en el mar que veían nuestros abuelos y por lo tanto además estamos viendo que nuestra base de comparación está cambiando en el tiempo. ¿Ya? Avanzar en economía suboceánica implica discusiones que requieren de procesos democráticos y de enfoques que aborden aspectos distributivos de manera espacial e intertemporalmente, básicamente, ¿cierto? Porque no solamente nos interesa si la torta es más grande o es más pequeña, sino que también nos interesa cómo está repartida, ¿cierto? Y si esa torta va a mantenerse en el tiempo o no. Y por último, hay mucho por hacer. Yo me alegro mucho de esta Academia de los Jóvenes, de verdad los felicito, eh, y porque hay mucho por hacer y hay mucho por entender aún para aquellos que tengan aspiraciones o deseos también de meterse en estos temas desde una perspectiva más del conocimiento y la ciencia. Eso, muchas gracias. Los invito a seguir nuestras redes sociales que vivimos de eso. Sul- Oye, muchas Ah, gracias, Marcelo. Contarte que tuvimos siempre más de 250 personas conectadas, así que un hitazo tu sesión. Muy interesante. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Después vamos a hacer un pequeño break de un par de minutos y vamos a pasar con Pilar, que veo que ya está conectada. Eh, Antes quería hacer un paréntesis de alguien que hizo un comentario sobre el tema de la pandemia, que durante la pandemia solamente logramos reducir cerca del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces necesitamos como un efecto de entre 40 a 50 pandemias básicamente para entrar en el trayecto de disminuir las emisiones que necesitamos, como para que lo tengan presente. Eh, y aquí hacen algunas preguntas de, hace poco realicé un curso sobre microeconomía, finanzas personales y en ningún momento se mencionó la temática medioambiental. ¿Cree usted que es algo positivo que esta disciplina se aúna con la temática medioambiental? Ahí te voy a desmutear, Marcelo, para que... sí, absolutamente. Yo, siendo ingeniero comercial, con lo bueno y lo malo que eso significa, y siendo profe de economía y de economía, microeconomía, macroeconomía, es sorprendente que esté ausente esto. O sea, como nosotros, lo que yo mostraba al principio, este flujo circular de la renta, etcétera, es como que es el cuento de la introducción a la economía. Entonces, es necesario cambiar la disciplina y cómo lo que se enseña. Yo creo que eso es fundamental. Y, no sé- y en algunos casos está ocurriendo, de repente los programas de estudio son demorosos de cambiar, pero a veces los estudiantes pueden pedir electivos o hay como otras formas. Pero sí, ahora hay harta literatura nueva que cambia eso y un poco lo que pasa es que también la economía como se enseña es como lo más introductorio, es como tiene un conjunto de simplificación, entonces al final es como está muy bien para, no sé, vender las verduras, el mercado de limones, la feria, las poleras, los pantalones, pero después cuando nosotros vamos a los bienes públicos, a bienes que generan externalidades, entonces ya es distinto y esos son generalmente cursos como un poco más avanzados, pero sí, falta un rediseño de los cursos de introducción a la economía. Esto lo comparto. Súper. Ahí, para que quienes estudian ingeniería comercial o carreras afines lo tengan presente y le exijan a sus profes que involucren el tema medioambiental. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿y cómo funciona todo esto con casos como el de las salmoneras, que son privadas, pero se denuncia que han expandido en áreas protegidas? ¿Desde qué línea se puede comenzar a abordarlo? ¿Por qué no se puede negar que ayudan en la economía de las zonas costeras por el trabajo, aunque se han dado denuncias igual sobre este mismo, pero sigue teniendo muchos factores negativos para el medio ambiente? Sí, bueno, yo creo que es lo más, quizás que siempre es lo más inmediato, o las comunidades como más inmediatas, lo mejor que pueden hacer es como informarse, o sea, como demandar información de los actores, de los municipios, etcétera. Ahora las industrias responden a una regulación, a un marco legislativo, entonces también, pues, o sea, en qué medida nosotros estamos poniendo atención
a las campañas presidenciales, a los temas que se están planteando, también es importante, ¿cierto? Y también, que yo creo que es súper importante mencionarlo, es como, aun cuando se piense en otros caminos, hay una transición que hacer, ¿cierto? Estas son personas que están en lugares, muchas veces más de una generación, entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Pero de eso estamos llenos de casos a lo largo de todo Chile. De hecho, hay un paper que se llama From a Brown to a Blue Economy, que te voy a mandar, Ismael, una carpeta con estos artículos, pero ahí también se habla un poco de eso con algunos casos en Chile. Buenísimo. Sí, sobre eso mismo iba la siguiente pregunta, que la perdí en el chat, pero era si tenías recomendaciones de lectura o de documentales para aprender sobre el tema. Eh, sí, creo que sí, en este caso, un momento como que no podría pensar como en documental, artículos y cosas así, sí, pero con las documentales me pasa eso cuando te dicen así, ¿cuáles son tus tres preguntas favoritas? Y como que, ¿verdad? No podéis responder, ni hay como una semana, no sé. Pero yo creo que lo que hay ahora, todo lo que está sacando hace poco David Attenborough con los temas del océano y la pesca de arrastre, yo creo que esos son como buenos puntos de partida para conocer e informarse, ¿ya? Yo creo que lo importante y para terminar igual, aprovecho si lo que veo a Pilar y aprovecho a saludarla. eh, es importante entender por qué las cosas pasan igual, porque de repente como una perspectiva ambiental o muy conservacionista inmoviliza un poco la capacidad de generar ciertas soluciones y yo creo que em, a veces nos quedamos mucho como en quién tiene la razón, más que cómo logramos que algo cambie o que algo avance. Entonces, eso un poco el llamado también quizás es como a tener apertura y entender por qué las cosas pasan y por qué las personas pelean con tanta fuerza por ciertas cosas, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Yo creo que eso también es como un mensaje, como para tratar de movilizar un poco y no enfocarnos tanto en tener la razón o el mejor argumento en el bar o con los amigos, la familia, ¿no? Eso, lo dejo hasta acá yo de mi parte, si está bien, Maela. Sí, no, está súper. Muchas gracias, Marcelo. Estuvo súper interesante la presentación. Ahí saca aplausos espontáneos. Y pedirte si es que puedes compartir la presentación para después hacérsela llegar a quienes participan de esta academia para que puedan repasar algunos elementos. Y nada, agradecerte y espero que también hayas disfrutado la instancia. Y ahora quería dar un par de minutitos de pausa para que vayan a tomarse un café, vayan al baño, estiren las piernas, etcétera, etcétera, porque después se nos viene la increíble clase de cultura oceánica con Pilar Muñoz, que ya está por aquí. Así que vamos a hacer esos 2 minutitos, nos vemos, bueno, pueden ser tres, partimos a las 11:10, ¿ya? Para que puedan ir al baño o descansar. Ahí cada quien verá qué hacen esos 3 minutos, ¿ya? Así que nos Vale, vemos en breve. nos vemos, que estén bien, chao. Chao, chao.
Hola, ¿cómo están? No sé en dónde están ubicados ustedes, pero acá en Valparaíso tembló. Sí, sí, yo estaba asustada, dije, no, espero que no sea terremoto, qué mal momento para un terremoto. Ya, bueno, pero con esa sacudida yo creo que podemos renovar energías y retomar esta increíble sesión de la academia para nuestro segundo módulo de la sesión de hoy, en donde tenemos a Pilar Muñoz. Pilar es directora de Cultura Oceánica de En 360 grados y coordinadora de vinculación con el medio de la Universidad de Valparaíso. Pilar, un honor tenerte acá hoy día con nosotros. Ahí te mandé la solicitud para desmutear. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Súper. Ahí comentarte de que yo tengo que la autorización para desmutear a las personas, entonces ahí solamente nosotras dos tenemos la potestad de hablar durante la sesión de hoy día. Pero contarles que Pilar nos va a estar contando sobre lo que es la cultura oceánica, que ella es la referente nacional sobre este tema, así que es un honor poder contar con ella hoy día. Así que Pilar, el escenario todo tuyo para que nos cuentes. Ah, ya, estaba distraída mirando todas las ventanas. Toda la gente, mucha gente, creo que es el Zoom más abundante que he estado toda mi vida. Ya. Y yo les vengo a contar de esto que desarrolló UNESCO hace un par de años ya, que son los 7 principios de la cultura oceánica. Ismaela ya les contó un resumen de lo que hago. Yo soy bióloga marina. Mi dedicación número uno son las algas y que ya es raro. Y mi dedicación número dos es la cultura oceánica. Y que básicamente la cultura oceánica es que las personas entiendan que el océano nos afecta, nos beneficia, de él dependemos, pero que también nuestras acciones impactan en él. Y como el océano es tan importante para la vida, eh, porque de ahí se produce la mayoría del aire que respiramos, ahí surgió la vida hace 3.500 millones de años atrás, el océano nos sigue protegiendo. Entonces, sabemos que las personas están poco culturizadas en lo que respecta al océano. O sea, sé que estudios dicen que solo la mitad de los jóvenes dicen saber, tener conocimientos sobre el océano. Entonces, desde UNESCO se dice, ya, las personas no podemos entregarle toda la información, pero que al menos sepan 7 cosas básicas del océano para que no se les olvide que sin océano no hay vida en nuestro planeta. Yo ahí les aprovecho a contar que, bueno, yo trabajo en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Biología Marina, y represento a Chile para el grupo de cultura oceánica de la UNESCO, y después nosotros también creamos nuestro propio grupo de cultura oceánica en Chile a través del Comité Oceanográfico Nacional. Así que también todos los que se quieran sumar pueden, pueden, después les cuento cómo pueden ser parte también de nuestro grupo de cultura oceánica. Entonces, estos 7 principios del océano hace UNESCO, es decir, ya, 7 cosas mínimas que deben saber las personas del océano para que se sientan reconectados con él y ayuden en su conservación. Voy a cerrar esto porque no veo. Ahí sí. El principio número uno es que la Tierra tiene un solo gran océano con muchas características. Y esto también nos viene a cambiar la forma en que nosotros hablamos, porque nosotros siempre hablamos del océano Pacífico, el océano Atlántico, hablamos de los océanos del planeta, pero hablar de los océanos en plural nos crea un efecto de desconexión entre las distintas cuencas. Y eso no es verdad. Aquí. Porque, si ustedes ven aquí, este es un mapa reverso. La mayoría de los mapas se pone atención o la proyección cartográfica enfatiza la Tierra. Si ustedes se fijan, este es un mapa de todas las cuencas oceánicas. Para ubicarse, por ejemplo, aquí está Sudamérica. Entonces vemos que efectivamente todas las cuencas oceánicas están conectadas. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque lo que pasa en un lado del planeta, en un lado de este gran océano, va a afectar al resto. Por ejemplo, sabemos que son
hay mayor parte o sectores del planeta que son los que más aportan la contaminación, pero esa contaminación llega a todos lados. El planeta Tierra, que debería llamarse planeta océano, está formado en un 71% de agua en su superficie y el 97% de esta agua está contenida en el océano, el resto es agua dulce. Y entonces, este océano, nosotros les invito a ustedes también a ocupar esta terminología de un solo gran océano conectado, porque como lo vemos a través de este mismo gráfico, todas las cuencas están unidas y están unidas a lo que en oceanografía física le llamamos la cinta transportadora del océano, que es el agua de todas estas cuencas logra mezclarse, un proceso que demora tiempo, demora 1000 años, pero sí logra mezclarse. Y la circulación es lo que se llama una circulación termoalina. Termo porque lo mueven las diferencias de temperatura, alina y de salinidad, donde en las zonas donde el agua es más pesada, porque es más, porque tiene mayor salinidad y además es más fría, ahí se hunde y empieza a recorrer todo nuestro planeta. Y lo importante de esto es que con esto también se reparte el calor alrededor de este gran océano. Entonces recuerden, un solo gran océano conectado y eso nos da además la visión que somos ciudadanos globales de este planeta y que nos conecta al océano no solo porque por ahí puede llegar, por ejemplo, el transporte marítimo, sino que también a través de los océanos es como ha llegado las distintas culturas eh, a compartirse. El principio número 2 del océano es que el océano y la vida que esta alberga moldean las características de la Tierra. Y eso es básicamente porque el agua, al ser mucho más densa que el aire, cuando el agua se mueve, cuando hay corrientes, va erosionando todo lo que encuentra a su alrededor. Y así va moldeando las costas. Y en Chile tenemos un ejemplo muy gráfico de cómo el océano influencia las costas. La portada de Antofagasta, si ustedes ven aquí, esto era claramente una plataforma y que por el efecto del oleaje ha ido erosionándose, además también por efecto o por las características propias de estos roqueríos que son más bien blandos, entonces se va erosionando con el agua y así es como el océano va dándole forma a nuestras costas, las va moldeando. Principio número 1, tenemos un solo gran océano. Principio 2, el océano moldea nuestras costas. Y principio número 3, el océano ejerce una influencia sobre el clima y la meteorología. Y ya básicamente si nos transportamos a nuestros años de enseñanza básica, una de las cosas que primero aprendíamos sobre la naturaleza era el ciclo del agua, el origen de la lluvia. Y sabemos que la lluvia se forma cuando se evapora el agua de cuerpos de agua, se forman las nubes y cae de vuelta. Y como el océano es donde está el 97% del agua del planeta, sabemos que el 97% de la lluvia del planeta, de las precipitaciones, se origina en el gran océano. Entonces también esta es una forma que el océano nos conecta. Cuando llueve acá en Chile, en la cordillera en lo más alto, por ejemplo, en los Andes, en, en el monte Aconcagua o en la parte cuando llega a llover en el desierto, esto es el océano que viene a visitar los distintos ecosistemas, porque es el agua del océano que va, se evapora y llega a irrigar todas las regiones del planeta. El 97% del planeta entonces de su lluvia es producida en el océano. Y dijimos, la lluvia se produce cuando el agua del océano se evapora. Entonces, si el océano aumenta su temperatura, vamos a tener más lluvia. Y eso aquí en Chile nosotros, puede que ustedes lo hayan escuchado, pasamos nosotros por periodos de aguas más frías y aguas más calientes. El periodo cuando tenemos aguas más calientes se llama periodo del fenómeno del Niño, oscilación del sur, y ustedes son todos muy pequeños, creo que por ahí veo algunos colegas que sí pueden recordar, pero esta imagen donde este auto cae al Mapocho por una lluvia muy, muy intensa, inundación completo, se produce cuando nuestro océano, nuestras costas estaban más calientes, porque sabemos que ya que en ese periodo del año 1982 corresponden a uno de los periodos del Niño más fuerte, o sea, un mayor aumento de temperatura de todos los que hemos registrado. Aumentó la temperatura del mar en esos años y vemos claramente el efecto directo que aumento de lluvias
y ni siquiera directo en la costa, no es aumento de lluvia en Viña del Mar, Valparaíso. Fue unas lluvias que incluso llegaron hasta Santiago produciendo estos efectos que yo creo que nunca hemos vuelto a tener esta intensidad tan fuerte. Entonces, el océano regula el clima porque del océano se produce la lluvia, pero también el océano regula el clima porque el océano es capaz de secuestrar el gas de efecto invernadero más importante, que es el dióxido de carbono. Entonces, el océano es un gran sumidero de este gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, y lo vemos aquí en este gráfico donde en el video cada fotograma es un día del año y vemos aquí, por ejemplo, cuando es invierno en Estados Unidos, en el hemisferio norte, se llena de dióxido de carbono. Y cuando empieza la primavera y verano, va desapareciendo. Desaparece porque aumenta la fotosíntesis del fitoplancton, de los manglares, de las macroalgas, de los güiros, de los cochayuyos y también de los descendientes de las algas, que son las plantas de la tierra. Y vemos cómo eso tiene un claro efecto, cómo se disminuye la cantidad de dióxido de carbono en el planeta. Ahora, si ustedes yo les digo que miren, comparen entre dos hemisferios, el hemisferio norte o el hemisferio sur, van a notar que en el hemisferio norte se logran máximos de dióxido de carbono con respecto del hemisferio sur. Y eso, si ustedes miran el mapa también, pues se pueden dar cuenta. En el hemisferio norte hay menos agua que en el hemisferio sur. Hay mucho más tierra, hay menos agua, por lo tanto hay menos secuestro del dióxido de carbono. Y además en el hemisferio norte está la mayor cantidad de industrias que están contaminando. Por lo tanto, por una vez en la vida aquí los del sur global, del hemisferio sur, estemos un poquito mejor que el hemisferio norte. Estamos más protegidos del efecto del cambio climático porque tenemos una mayor cantidad de océano que nos protege. El principio número 4 es que el océano hace posible que la Tierra sea habitable. La vida surgió hace un poquito más de unos 3.500 millones de años atrás y surge bajo el agua porque en ese momento el planeta era muy distinto a lo que está ahora. Era un planeta que no tenía capa de ozono, por lo tanto la radiación UV, a la UVA, UVB, UVC, llegaba directamente a la faz de la Tierra. Por lo tanto, si un organismo iba a salirse del agua, ahí iba a ser impactado inmediatamente por la radiación UV. Entonces surge la vida debajo del agua y surge unos organismos muy curiosos que son autótrofos, o sea, producen su propio alimento y a través de una fotosíntesis oxigénica, o sea, ellos fotosintetizan con la energía del sol y esos organismos son las algas. Las primeras algas son las cianobacterias y estas empiezan a crecer, empiezan a ser también muy exitosas. Después las cianobacterias son comidas por otro organismo y ese otro organismo, en vez de digerirlo, deja la cianobacteria viviendo dentro de ella porque se da cuenta que era una fábrica de oxígeno y de glucosa, de alimento. Y esa cianobacteria después se transforma en el cloroplasto de todas las demás algas superiores y de las plantas que son los descendientes de las algas verdes. Entonces, cálculos, cuesta mucho poder calcular la productividad primaria porque hay que calcularlo en volumen en el océano, pero estimaciones, muchas dicen que más de la mitad del aire que estamos respirando día a día sigue siendo originado en su mayoría desde el océano. Y este océano, o sea, el oxígeno producido en el océano por las algas se fue juntando en la atmósfera, el oxígeno el gaseoso es O2, y a medida que se iba juntando y se iba siendo impactado por la radiación UV que llegaba, pasaba de ser O2 a O3. Y así se fue formando la capa de océano. O sea, el océano no solamente nos dio el oxígeno que respiramos, a través de la fotosíntesis, sino que el exceso de este oxígeno, que pasamos de tener menos de un 1% de oxígeno cuando se formó la Tierra al 20% que tenemos ahora, ese exceso de oxígeno también produjo la capa de ozono. Y ya con una capa de ozono, la vida por fuera del mar fue posible la conquista terrestre. Y en lo que les voy a contar aquí, entonces tenemos un recuerdo de un gráfico que muestra la cantidad de oxígeno en la atmósfera desde millones de años atrás y vemos cómo se llega ya a los 100% de lo que se tiene ahora en la atmósfera actual, que son 20% de oxígeno, y cómo pasamos primero solo las algas
aportando con oxígeno. Primero solo las algas bacterias, que son las cianobacterias. Después esta cianobacteria queda viviendo dentro de las algas eucariontes, o sea, las algas más superiores, en forma de cloroplasto. Empiezan todos a aportar con oxígeno. Y después las algas verdes del mar empiezan a conquistar la tierra y a través de el camino que ocupan son los estuarios, los ríos, después van habitando los lagos y así van conquistando nuevos hábitats y también evolucionando y transformándose finalmente en lo que tenemos ahora, lo más complejo que son las plantas con semillas. Ahora, todo junto, desde las cianobacterias, que son muy pequeñitas, hasta los alerces más grandes del mundo, están todos haciendo fotosíntesis y también garantizando nuestro bienestar. Pero recuerden ustedes, desde el musgo, las plantas vasculares, los pinos, las plantas con semilla, un plátano, una manzana, el pasto que los rodea, todos tienen una pequeña alga viviendo dentro suyo, que es el cloroplasto. O sea que sin océano tampoco tendríamos las plantas que viven a nuestro alrededor. El principio número 5 es que el océano sustenta una. Parece que se quedó pegada Pilar. Ah, pero que no cunda el pánico. Va a volver en cualquier momento. Sí, se cayó seguramente. Ahí está, Pilar, ya volviste. Ahí te mandé la solicitud para desmutear. Y vuelvo a. ¿En qué parte quedaron? Estabas empezando con el principio 5. Ya, entonces volvemos aquí. Entonces tenemos una gran diversidad de ecosistemas y aquí una pequeña muestra de los distintos ecosistemas que podemos tener en el océano, desde las playas de arena, los estuarios, donde tengo las profundidades, los arrecifes de coral, las partes más estrechas, las bahías, las fumarolas hidrotermales, el sistema antártico que es tan particular, uno de mis favoritos que son los bosques de algas. Tenemos un sinnúmero de ecosistemas porque el océano es muy grande y además como la vida surge bajo el océano, también es donde ha llevado más tiempo la vida, ha tenido más tiempo también posible de poder evolucionar, entonces donde hay hábitats distintos, hay especies distintos y así tenemos mucha biodiversidad. Por ejemplo, el océano profundo alberga la mayor diversidad de microorganismos del planeta, algo que todavía ni siquiera conocemos, solo conocemos el 20% del océano hasta ahora, conocemos muy poco de las profundidades, pero ya sabemos que la mayor cantidad de microorganismos se encuentran ahí. Y es importante conocerlos porque estos microorganismos, estas bacterias, tienen un valor en sí, pero además porque estos microorganismos que viven en ambientes tan extremos pueden contener la clave para solucionar muchos de nuestros problemas. Tienen enzimas que actúan en formas muy distintas a las enzimas de los organismos que ya conocemos y eso nos puede ayudar en la biotecnología a solucionar enfermedades, a solucionar parte de la industria. Entonces también tenemos que conocer, porque es importante conocer todas las especies, pero además porque de la vida podemos aprender mucho. Y otro hecho de biodiversidad del océano es que los arrecifes de coral contienen el 25% de la biodiversidad marina del planeta. Los arrecifes de coral son zonas donde no hay tantos nutrientes, no son tan productivas, pero sí tienen una cantidad muy alta de especies distintas. Y aquí en una sola foto, en un instante, uno puede ya contar más de 30, más de 40, tal vez 50 especies entre los corales, que son estos animales primitivos que crean hábitat, una cantidad enorme de peces, miren, veo que qué bonito aquí, unas algas duras verdes, unas algas calcáreas verdes, una alimeda, entonces vemos que mucha diversidad de especies, un cuarto de la biodiversidad marina del planeta está en los arrecifes y que ahora ustedes ya habrán escuchado que están bajo peligro debido a que con el cambio climático, con la acidificación de los océanos, estos corales se están empezando a morir y si se mueren, se muere toda la vida que vive alrededor de ellos. El penúltimo principio es que el océano
y los seres humanos estamos intrínsecamente conectados. Y si yo empecé a estudiar el océano, no es porque me gustara la ciencia en sí, ni quisiera ser científica, es porque yo también sentía esta conexión muy grande con el océano. Desde pequeña me gustaba mucho estar en la playa, estar mojándome, estar jugando en la arena, estar tomando el olor aquí los que vivimos en Viña del Mar, ya conocemos también este olor fresco. Y creo que esa conexión, que es ancestral que tenemos los humanos con el océano, es una forma de poder reconectar a las personas y que también se den cuenta de lo importante que es cuidar el océano. El océano no lo cuidamos no solamente porque de él comemos, nos da alegría, pero también porque nos inspira en la cultura muchas cosas. Aquí tenemos algunos de los servicios ecosistémicos o formas en el que el océano nos da bienestar. Lo más básico, ya hablamos, secuestro de carbono, claro, nos mantiene el aire limpio, nos libera oxígeno, ya aprendimos que la mayoría del aire que respiramos viene del océano, pero también otras cosas, nos da comida y la comida del océano en general tiene nutrientes como los ácidos grasos omega 3 que no están presentes en la Tierra. El agua, a través del océano se mueven más del 95% de todas las mercancías que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Así que también el océano es una forma de transporte que es más sostenible que si la transportáramos en camiones o en trenes o en aviones. ¿No? sé, también ese es un bienestar que nos da. Los manglares y los bosques de algas protegen la costa contra el oleaje. Comidas deliciosas, podemos obtener mucha energía a partir del océano, desde lo tradicional, que son los combustibles fósiles, hasta energías renovables del océano, como la energía ondimotriz de las olas, la energía maremotriz de las mareas. Pero también el océano nos da otras cosas que son tan necesarias, tal vez, como respirar o comer, que es tener un descanso, que es poder inspirarnos, y bueno, mirar la belleza y por qué no los trabajos. Todos estos servicios ecosistémicos del océano aseguran el bienestar humano. El problema es que actualmente hemos puesto en amenaza al océano. Estamos ante una triple crisis climática. Eh, Temperatura del océano nunca antes registrada, un aumento de CO2 también muy alto. Tenemos todo tipo de contaminaciones. Hemos encontrado microplásticos hasta en la leche materna y esa ha llegado a través de lo que se consumen y seguramente muchos productos del mar, porque hemos considerado que el mar es el lugar donde sacamos nuestra comida, pero además, increíblemente, el lugar donde íbamos a tirando la basura. Y eso ya no puede ser. También el océano se está viendo afectado por la destrucción de la costa, donde se construye de forma indiscriminada, se destruyen los hábitats y eso también termina afectando, sobre todo zonas de crianza. La sobrepesca y la explotación no sustentable nos ha llevado también a límites, más del 85% de los recursos marinos están ahora en peligro. Y por último, esta quinta amenaza, que esto lo saqué de un trabajo de Bisbeck, pero la quinta amenaza la decidí agregar yo, que también creo que una amenaza muy grande al océano es el desconocimiento del océano. Ya les dije, estudios indican que el 50% de los jóvenes dicen no saber del océano. Incluso en países costeros como Chile, la gente está desconectada del océano. Y al poner en peligro el océano, nosotros estamos poniendo en peligro también nuestro propio bienestar. Y eso es lo importante, que las personas puedan cambiar sus actitudes con respecto al océano para que también entre todos ayudemos a protegerlo. Y el último principio de la cultura oceánica es que la mayor parte del océano permanece inexplorado. Al día de hoy tenemos que el 80% del océano aún no ha sido explorado. Conocemos tan poquitito del océano. Y algunas veces incluso hemos arruinado lo que aún no conocemos. Esta imagen es cuando con un ROV, o sea, con un vehículo remotamente operado, con un submarino a control remoto, se bajó a la profundidad máxima del océano, que son 11 kilómetros para abajo, mucho, 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 en la fosa de las Marianas, en el Pacífico. Un lugar donde nunca habíamos llegado. Pero miren lo que trajo de vuelta el ROV, el aparato. Bolsas plásticas, o sea, lugares que no habíamos llegado, ya había llegado nuestra basura. Y eso no puede ser posible.
podemos arreglar esto? Lo que tenemos que hacer es reconectarnos con el océano. Por un lado, entenderlo desde lo que hacemos nosotros, que es desde el mundo científico, pero también entenderlo desde el corazón. Interactuar con el océano, ver cómo nos influencia, por ejemplo, en las novelas que estamos leyendo, la poesía, en la música, darnos cuenta que en las comidas ricas, en los deportes náuticos, en ver simplemente caminar por la playa y darse cuenta que uno ya se siente mejor. Esta reconexión con el océano, estar más presentes, es la apuesta que tenemos desde la cultura oceánica a poder reducir estas amenazas. Nosotros, como científicos del mar, no podemos cambiar el océano, imposible, porque somos muy pocos, pero sí podemos cambiar a las personas para que las personas cambien su actitud con respecto del océano. Tener un consumo más sustentable, aumentar las áreas marinas protegidas y restringir también las incursiones humanas. También los humanos tienen que conocer, pero ya no a través de un turismo indiscriminado, sino que un turismo costero responsable. Incentivar el manejo de residuos, incentivar el reciclaje y, por supuesto, disminuir las emisiones de dióxido de carbono que también nos tienen este año como el año donde, desde los registros de la humanidad, que nunca antes el océano había estado tan caliente. Y eso va a afectar a todos los organismos del océano, a la biodiversidad y nos termina afectando a nosotros. Entendiendo el océano, reconectándonos con el océano, vamos a poder lograr reducir estas amenazas y apuntar a una sostenibilidad del océano y por lo tanto una sostenibilidad de la vida en el planeta. Y eso es lo que les tenía hoy. Disculpen la interrupción de cuando me caí. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a cultura.oceánica@v.cl. También los invito a que nos sigan en nuestro Instagram. Nosotros en el Centro de Cultura Oceánica en 360 grados desarrollamos experiencias inmersivas para conectar o reconectar a las personas con el océano. Así que también si ustedes se meten al Instagram tienen el link a todas nuestras experiencias inmersivas, descarga de los libros, descarga de las políticas públicas en las que hemos participado, los reportes, está todo ahí absolutamente gratis para que puedan acceder. Y ver también este cortometraje de realidad virtual que acabamos de estrenar que se llama Torpederas Sumergido también, donde tenemos esta playa de Valparaíso, una playa urbana, pero que tristemente obtuvo el título de la cuarta playa más sucia de Latinoamérica, Pacífico. Así que también los invito a ver eso, los invito a seguirnos y quedo atenta a las preguntas que puedan tener. Súper, oye, muchas gracias Pilar, increíble la presentación. De hecho, al principio cuando comentaste de que es un solo océano, por eso la academia se llama Academia de Jóvenes por el Océano. Sí, fue pensado ese nombre. Así que muchas gracias. Acá tenemos algunas preguntas que dice, ¿cómo podríamos concientizar a la población sobre el océano, dado el desinterés que existe hoy en día en la protección? Yo creo que nosotros, como, o al menos yo como científica, vengo de un círculo de científicos, no podemos llegar a las personas con datos puros y diciéndoles el océano tiene tanto de profundidad, la temperatura, porque ¿sabes lo que pasa? Eso no mueve a las personas. Nosotros necesitamos sensibilizar a las personas y eso lo tenemos que hacer con acciones que conmuevan a las personas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido actividades con comida del mar. Tenemos un proyecto que se llama Hierbas de Mar, donde le damos de comer a las personas las algas, que la gente tiene mucho miedo de probarla. Y así, entonces llegamos por el estómago, por ejemplo, y la gente, ya quiero saber más de algas. Oh, qué importantes son, protegen el ambiente, protegen las costas. A través del arte, yo ocupo mucho el arte porque eso también le gusta a las personas. Y cuando hacemos una guía ilustrada, cuando hacemos estas experiencias inmersivas, cuando hacemos una obra de teatro, cuando salimos a la comunidad y en vez de enseñarles con un pizarrón sobre el océano, les llevamos un juego de mesa o un juego donde puedan correr con temáticas oceánicas, ese tipo de actividades yo creo que sirven para enganchar a las personas y después, si la persona quiere saber más, por supuesto, puede tomar un curso, puede informarse, puede leer, pero el primer enganche es el más importante y que tiene que ser un enganche que tiene que llegar a los sentimientos de las personas. Eso es lo que al menos a mí me ha resultado.
Buenísimo. Y sí, comparto demasiado contigo. En 1.5 nos pasa bastante de que el dato duro no logra conectar con las personas y hay que hacer que se vinculen más con el día a día. También preguntan cómo pueden ser parte de Cultura Oceánica 360. Bueno, nos pueden seguir. ¿En qué, cuál sería la forma de crecer parte que quieren ser? No sé, me imagino que desde voluntarios o participar en Bueno, actividades, ahí etcétera. pueden escribir y yo misma contesto el Instagram, así que el Instagram o el correo nos pueden acompañar como voluntarios también en las ferias. Mañana vamos a estar en un colegio, en una escuela en Valparaíso compartiendo las experiencias. El jueves igual y el viernes vamos a estar en una feria en Villa Alemana, así que nos movemos harto por el territorio para compartir el océano. Así que si nos escriben ahí nos podemos poner de acuerdo. Buenísimo. Dice también, buenos días, Pilar. Aunque cuando damos a conocer las maravillas del mar, a veces y sin querer desencadenamos un turismo no responsable. Yo creo que es un comentario, pero no sé si puedes ahí dar una reflexión en torno al tema del turismo y cómo hacer que sea responsable. Por supuesto, el turismo puede ser el peor enemigo de la biodiversidad, pero un turismo responsable puede ser el mejor amigo de la biodiversidad, porque las personas conocen, pero conocen de forma guiada, con mentores de educación ambiental, quedan fascinados porque no hay nada mejor que estar en el ecosistema o estudiar la naturaleza desde la naturaleza, se les enseña y ellos también se transforman en embajadores. Pero esto tiene que ser un turismo a menor escala, un turismo donde se reducen, por ejemplo, los desechos y un turismo donde se mantiene la distancia también con los organismos, no estar encima porque eso los puede estresar. En otros países la tendencia del turismo costero responsable es obligatorio, por ejemplo, que cada grupo de personas, son grupos pequeños y además tienen que ir todos acompañados por educadores ambientales en su recorrido. Por ejemplo, en el parque de Galápagos no te dejan entrar si tú no vienes con un guía de educación ambiental contratado desde fuera. Y simple. Oye, increíble. Bueno, yo tuve la oportunidad este año de cumplir mi sueño de ir a las Islas Galápagos y fue una experiencia maravillosa, así que confirmo que allá hay mucho respeto por el tema oceánico y la gente que va también tiene la intención de cuidar, o al menos yo sí tenía la intención de cuidar. También preguntan, antes de pasar a la siguiente pregunta, decirles que ya está el formulario de asistencia en el chat para que recuerden registrarse. Y también preguntan, ¿qué áreas de la legislación consideras que se observa retraso o que no se encuentra desarrollada de forma eficiente? Sobre el mar. A ver, miren, en Chile hemos ido avanzando harto. Por ejemplo, hay una meta que se llama 30 por 30, que es tener 30% de las áreas marinas protegidas al año 2030, y nosotros en Chile ya llevamos más del 40%, y eso se está haciendo a través de leyes que están decretando las áreas marinas. Mm, en- Hemos tenido problemas con las leyes de pesca, que ha sido rechazada, y poder entender cómo llegar a ese consenso en que sí tenemos que comer cosas, sí los pescadores tienen que trabajar, pero también tenemos que preocuparnos que existan en el futuro. Yo creo que tal vez por las partes de la pesca, de cómo las cuotas de pesca, cómo manejamos eso, eso es lo que está más complicado, porque además hay un grupo de personas que son los pescadores que eh, en cierto modo les afectan las cuotas, entonces también en otros países se están entrenando a las comunidades de pescadores para que cambien hacia lo que hablamos recién, hacia el turismo responsable costero. Entonces que ya no tengan una actividad extractiva, sino que ellos mismos cuiden el ecosistema porque ellos después son los guías, les venden los paseos, alojan a las personas, les dan de comer y eso garantiza además una mayor ganancia. Súper. También comentan de que en mi institución académica, desconocemos cuál, se realizaron charlas sobre animales marinos a chicos de primero básico, enseñándoles sobre biodiversidad. Y la pregunta es, ¿cómo podría incentivarlos aún más a que cuiden este hermoso entorno? Yo creo que tal vez
manos a la obra en el sentido de que hacer más actividades prácticas y que no necesariamente pueden pasar por un acuario, sino que, por ejemplo, si van a hablar de peces, pueden hacer un juego que es muy simple, que es como una especie de pinta de perseguirse y a los niños se les enseña que hay distintos niveles tróficos, o sea, que peces, están las algas, que están los peces que comen algas, los peces que comen peces, y así, por ejemplo, hacer una dinámica de perseguirse e ir entendiendo cómo también funcionan las redes tróficas. Yo creo que hay que ponerle actividad de deporte o de distraerse, porque si no los niños, incluso nosotros los adultos nos aburrimos si nos tienen mucho rato, no, mucho rato sentados, y además que ese tipo de actividades no se les van a olvidar nunca. Súper. También preguntan, ¿qué deberíamos saber respecto a la desaparición irreversible de los arrecifes y la vida que allí se desarrolla? Ojalá que nunca lo tuviéramos que saber, ojalá que no sea irreversible y ojalá que todavía estemos en ese punto en que podamos hacer el cambio. Los arrecifes tienden a blanquearse, uno, porque eh, baja el pH del agua y los arrecifes están formados por carbonato de calcio y esta molécula no se mantiene unida cuando baja el pH. Y lo otro es que los arrecifes se mantienen vivos porque cada pólipo del arrecife, cada coral, tiene adentro suyo viviendo una microalga. Y las microalgas son movibles, los arrecifes están ahí, son duros, son bentónicos, sésiles, están afirmados al piso y no se pueden mover, pero las algas que viven dentro de cada un coral, de cada coral, y que le dan la vida, esas sí se mueven, y por eso también se están muriendo los corales. Lo que tenemos que hacer es cambiar, es disminuir, reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero, especialmente del carbono, del CO2, porque eso es lo que va a producir. Yo soy positiva, yo creo que todavía estamos en un momento de poder cambiar. Yo tengo más años, 44, y yo me acuerdo cómo era la ciudad. Viña del Mar, por ejemplo, cuando yo era niña, era mucho más contaminada. El estero de Viña era una cosa del terror. Las playas estaban súper contaminadas. Yo he visto entonces en mi vida cómo la gente hemos podido cambiar y hemos logrado tener una ciudad más limpia, una costa más limpia. Así que yo creo que si las personas, nosotros les demostramos lo importante, por ejemplo, que es tener arrecifes de coral, ya vimos, los arrecifes de coral mantienen, dan vida al un cuarto de la vida marina, está dentro del arrecife de coral. Y ya sabemos, sin océano nosotros tampoco vamos a poder sobrevivir, así que a aplicarse, voy a tratar de contaminar menos. Me encanta ese llamado a la acción. También preguntan cómo afecta el cuidado de la protección y la conservación de nuestro territorio marino las limitaciones que se le quieren hacer a la ley Lafkenche. Ah, esa es una gran discusión. ¿Dónde está aquí la pregunta? La vibración. Eh, Nuestra costa, si bien decimos que Chile es un país muy largo con mucha costa, la costa es muy solicitada, por lo tanto tiene muchas solicitudes de uso que van desde los balnearios, instalaciones de cultivo, caletas de pescadores y muchos más. Y según la ley chilena, no puede haber más de un uso dentro de un maritorio asignado. ¿Y cómo repartir? Porque al final la costa es de todos. Está complicado eso eh, por cómo poder repartir y cómo poder también tener eh, beneficio de los recursos marinos, pero también de forma responsable. Mm, tenemos que aprender también a hacer más, a compartir los usos y poder elegir, porque claro, la costa, por ejemplo, acá en Costa Brava, no se pueden poner muchas cosas, no se pueden poner balneario porque el mar es muy fuerte, no se pueden poner centro de cultivo, entonces también hay zonas que son las zonas más protegidas, que las zonas que todos desean poder tener uso y gozo. Súper. También nos preguntan quiénes somos de otras partes de Chile y quisiéramos ser parte de programas para cuidar los océanos, ¿qué podemos hacer? Eh, Pueden ver, por ejemplo, en cada zona costera, si ustedes viven en la costa, pueden estar cerca del mar y pueden estar atentos a las limpiezas de playas.
pueden estar atentos a las ferias científicas del mar para que ustedes puedan ir a aportar. O lo que ustedes ya saben, ustedes pueden juntarse y pueden ir a las comunidades, pueden ir a las escuelas, pueden ir a los jardines infantiles, a las juntas de vecinos. Y incluso les doy esta misma presentación, yo se las dejo en PDF y ustedes también pueden ir a compartir lo que ya saben con las otras personas. El océano nos visita en todos lados y es cosa de recordarle a las personas lo conectados que estamos con él. Súper. Sí, ahí me gustaría tomarme una libertad de complementar quizás esa respuesta de que no es necesario ser experto o experta en una temática para tomar acción al respecto. Creo que si tienen un llamado personal a querer tomar acción respecto a alguna causa, ya sea oceánica o las muchas otras que involucran la crisis climática, pueden hacerlo, pueden aliarse con iniciativas que ya existen o iniciar su propia iniciativa. Y yo creo que siempre van a encontrar personas en el camino que les apoyen en eso. Así que, nada, como este es su llamado a tomar acción. También preguntan respecto al tema legislativo nuevamente, que, ¿qué acciones urgentes se tendrían que coordinar? ¿Qué medidas son necesarias a nivel político legislativo? Aún con esperanza, de todas maneras, peligran los ecosistemas por el impacto de nuestra civilización, en el mar y en tierra también. Yo creo que lo primero es llegar con las enseñanzas. En forma corta, eh, si yo conozco, yo quiero, y después ahí yo me comprometo con proteger. Si yo no tengo una relación con el ecosistema, yo no voy a querer protegerlo, me va a dar lo mismo. Y yo para poder tener esta relación, primero tengo que conocerlo. Lo ideal para conocerlo sería lo que se llama la educación al aire libre, el outdoor learning, pero sabemos que no toda la gente la podemos llevar al mar. Entonces, esto es algo que deberían hacer todos los habitantes de nuestro país y especialmente también los tomadores de decisiones, los que están ahí en la política. Y lo que hacemos nosotros es ser una especie de llenos de energías que vamos compartiendo la palabra del océano por donde vamos. Hemos tenido la suerte que el Senado nos ha abierto sus puertas y ya hemos podido celebrarle el Día del Océano dentro del Senado por 4 años, que para nosotros también eh, es muy reconfortante saber que estamos llegando a lugares donde antes no llegábamos y saber que las personas al menos nos están escuchando y que algo le va a poder quedar y que después cuando ya se estén haciendo las leyes van a recordarse un poco. Y lo otro, no sé si aquí hay biólogos marinos, es que los biólogos marinos tenemos que compartir nuestro mensaje en todos los lugares de la sociedad. Y porque no podemos estar todos los biólogos marinos trabajando, no sé, en institutos de investigación, los biólogos marinos tenemos que estar impactando en la industria, en el Congreso. Ahora cuando se hizo el cambio de la ley de pesca, yo estaba muy contenta porque un estudiante de la carrera, ahora titulada, hizo su tesis en ella, habla Francis, como asesora de un senador. Entonces este senador, el senador Núñez, que trabaja en la Comisión de Pesca, contrata a una bióloga marina para que la asesore, para entender la ley y para hacer buenas minutas. Eso debería hacerlo todas las personas, todos los diputados, todos los senadores. Y entonces esta colega, Tiffany, me decía, es que los biólogos marinos tenemos que estar aquí en el Congreso, aunque algunos piensen que no se pueden hacer cambios, que es muy fome, que es muy serio, porque si no están los biólogos marinos va a llegar otra persona con fake news y esos contenidos son los que quedan en la ley. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de estar en las distintas partes de la sociedad, repartirnos el trabajo. Oye, lo encuentro clave y no solamente a nivel oceánico, creo que pasa como a escala general esa brecha que existe entre la ciencia y la toma de decisiones para que finalmente tenga sentido las políticas públicas que se están generando. ¿Tenemos Exactamente, otra porque pregunta? Dale, déjame sí. o esta idea, la ciencia, el objetivo final de la ciencia es empoderar a las personas para que puedan tomar buenas decisiones y es empoderar a las personas de las comunidades, empoderar a los políticos, empoderarlos a todos para que vean que las acciones tienen efecto. Y si nosotros les decimos, mira, esto va a pasar, yo tengo fe en que las personas van a cambiar y vamos a poder ir mejorando el camino. Buenísimo.
Mira, acá tenemos otra pregunta quizás un poco más técnica. Dice, siempre nos enseñan a nosotros que los arrecifes cuentan con el 25% de la vida del océano y en su mayoría se encuentran en sus fases larvarias. Pero los corales que se alimentan de plancton no se alimentarían de esas larvas también. Pregunto desde la ignorancia. No sé si te pegaste, Pilar, o estás leyendo. Parece que se pegó Pilar. Bueno, al menos alcanzó a terminar la presentación. Bueno, les vuelvo a enviar por acá el formulario de asistencia mientras tanto para que se acuerden de completarlo. Vamos a ver si vuelve Pilar para que alcance a responder esa última preguntita. Si no, bueno, ya estábamos en la hora igual, así que no pasa nada. Bueno, pareciera que Pilar tuvo un inconveniente. Ah, ahí volvió, ahí volvió. Muy bien. Ya, Pilar, ahí te mandé la solicitud para desmutear. Ya, ¿nos escuchas? Ay, yo no te estoy escuchando a ti, pero no sé si soy solo yo. Ahora sí. Ah, ya, sí, buenísimo. Ya, esta pregunta de los corales y el tema de las larvas, sí que quedamos en esa pregunta. Ah, ya, a ver, ¿cómo era? De aquí. Te lo leo de nuevo. Dice, nos enseñan que los arrecifes cuentan con el 25% de la vida del océano y en su mayoría se encuentran en sus fases larvarias, pero los corales que se alimentan de plancton no se alimentarían de estas larvas también, preguntó desde la ignorancia. Que si los corales se alimentan de la biodiversidad que... Claro. Oh, parece que se volvió a quedar pegada. Rayos. Bueno, parece que vamos a tener que dejar la sesión hasta acá en estos momentos porque parece que Pilar está teniendo problemas con su internet. Sin embargo, ahí está, ahí volviste, Pilar, buenísimo. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, ya, me Sí, metí con el celular mejor. sí, dale nomás con esa pregunta y algún mensaje de cierre para finalizar la sesión de hoy. Ya, miren, en la naturaleza no pasan cosas ni buenas ni malas, solo pasan cosas. Y en las redes tróficas, por ejemplo, es un, al final es una competencia y, y por supuesto que algunos se comen a otros, pero la gracia es que cuando se tiene una base muy sana, por ejemplo, cuando hay un gran hábitat para el organismo con corales donde pueden vivir muchos, entonces si es que son comidos unos por otros, van a poder recuperarse las poblaciones. Si es que los corales están disminuidos y no están siendo de hábitat para los demás, entonces están todos también disminuidos. Si los llegan a comer, ya van a desaparecer
los organismos. Entonces sí, unos se comen a otros, pero ecosistemas sanos son ecosistemas que son capaces de sobrevivir, de sobrepasar la depredación, pero también cosas que hacemos los humanos como la sobrepesca. Eh, si mantenemos las bases más fuertes, el ecosistema también se vuelve más fuerte. Y ecosistemas también que tienen distintos eslabones, o sea, mientras más especies haya vivas dentro de un ecosistema, son ecosistemas que tienen mayor sostenibilidad, porque si llega a desaparecer un organismo, una especie, puede ser reemplazada por otro. Entonces, sí unos se comen a otros, pero es parte de lo que hay. Buenísimo. Oye, Pilar, ya estamos llegando al final de la sesión de hoy. Ahí han habido hartos mensajes de tus estudiantes, porque varias personas te han escrito profe, así que asumo que son parte de tus estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Agradecerte por la sesión de hoy. Definitivamente la cultura oceánica es clave cuando estamos trabajando en estos temas finalmente. No todo es ciencia y dato tan duro y robusto, sino que hay que entender ciertas otras cosas que responden finalmente a otros criterios, ¿no? Entonces, ahí agradecerte por la presentación de hoy, por la participación y también por la paciencia con tu internet, que al menos permitió que terminaras la sesión de hoy Sí. día. Así que, muchas gracias y ahí estamos en contacto y a los estudiantes comentarles de que la clase está grabada, va a ser compartida para que puedan repasar todo lo que quieran repasar. Y, y también les puedo enviar el PDF si quieren. Súper, te lo O agradecemos me mucho escriben, para cualquier después duda. compartírselo a todos las y los estudiantes que participan de esta Academia de Jóvenes por el Océano, único y gran océano. Chao. Chao, Pilar, y chao a todas y todos, que estén muy bien.